¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? A las 21:30 tendremos como invitado aquí en el canal al doctor Héctor Alejandro Quintanar, analizando, por supuesto, todo lo relacionado, pero todo lo relacionado con la oposición en México. Es lo que hay, no hay más, no esconden una carta bajo el brazo. En fin, Héctor va a hacer un análisis a fondo, puntilloso, con su estilo, por supuesto, para poner sobre la mesa los pros y contras de tener una oposición de esa calaña, porque yo se los he dicho muchas veces, yo no festejo que tengamos una oposición tan mala, una oposición tan deplorable, porque en toda democracia sana, en todo ecosistema sano en materia democrática, debe de existir, por supuesto, una alternativa que genere una competencia, que genere una mejora, que genere, sin duda alguna, condiciones mucho más positivas para una sociedad y no una bola de sátrapas como los que hay hoy en día, ¿no? Que se ufanan de decirse representantes de la sociedad. Y en este punto es que quiero platicar con ustedes de dos notas esta noche, si ustedes me lo permiten. De entrada, por supuesto, que el Tribunal Electoral validó la elección presidencial al rechazar los juicios de la oposición que buscaba anularla por la intervención del presidente López Obrador, presiones del crimen organizado y desvío de recursos públicos de la Secretaría del Bienestar. Sin duda es una nota trascendental porque estamos hablando de una elección que fue blanco de una intensa campaña de denostación, de mucho lodo que lo único que tenía como finalidad era de una u otra manera descarrilarla por la vía jurídica, debido a que en el tema electoral, en el tema de campaña, se habían dado cuenta prácticamente desde un principio que no tenían muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque sus estrategias eran totalmente erróneas, porque en lo que pusieron sus esperanzas, candidata, medios de comunicación, discurso, polarización, simple y llanamente no les alcanzó por el enorme descrédito de cada uno de los que están involucrados en estas áreas. Y esto se confirma por las razones por las cuales el Tribunal Electoral no hizo caso a los argumentos de la oposición y validó los comicios. Todo lo alegado, fíjese bien, si yo fuera un partido opositor o un líder de oposición en este país, estaría sumamente preocupado. Dice el tribunal que todo lo alegado, los argumentos y las pruebas eran, uno, imperfectas; dos, deficientes; tres, inatendibles; cuatro, incoherentes; cinco, temerarias; seis, incongruentes; genéricas, de especulación y totalmente insuficientes. Se las repito: imperfectas, deficientes, inatendibles, incoherentes, temerarias, incongruentes, genéricas, de especulación y totalmente insuficientes. ¿Qué tipo de persona, qué tipo de agrupación política, qué tipo de liderazgo presenta algo de este tamaño? Estás hablando de una elección presidencial. Estás hablando de defender el voto de las personas que confiaron en ti. Estás hablando de defender una ruta democrática y que presentes una sarta de papeles, de documentos, de grabaciones, de posturas sin pies ni cabeza, nos confirma esta oposición infantil, esta oposición inmadura, esta oposición mentirosa, esta oposición hipócrita, esta oposición totalmente eh, contradictoria, una oposición que le pasa lo mismo que a los medios de comunicación corporativos. Tiene integrantes, pero no tiene credibilidad. Si yo fuera uno de sus liderazgos, de verdad que estaría temblando, porque estamos hablando de que por lo menos por los próximos años no tienen vela en el entierro, no tienen ninguna posibilidad real de fungir como una especie de contrapeso. Y no lo tienen porque ellos mismos se enterraron, porque ellos mismos se hundieron, porque ellos mismos
se encaminaron hacia el despeñadero. Es verdaderamente increíble, y se lo digo en serio, porque le garantizo que ahora todos los integrantes de esta oposición van a decir, el tribunal está comprado, al tribunal lo cooptaron, el tribunal se vendió, el tribunal sigue órdenes de Palacio Nacional. Ya basta, señores. Dejen de estar malgastando nuestros recursos, nuestro dinero, porque de nuestros impuestos sale para que ustedes estén ahí haciendo este ridículo. Y de verdad, pónganse a trabajar. Traten de articular un discurso, una especie de estrategia. La Sala Superior concluye que los juicios de la oposición tenían deficiencias en muchísimos aspectos, comenzando porque sus pruebas se limitaban ¿a qué cree? ¿A qué se imagina? Meros links, puros links, que no probaban absolutamente nada. Links, ¿no? Que llevaban a una supuesta intervención del presidente y asegurar, según su criterio, según la opinión de quién, de Marco Cortés, que el presidente había influido de manera determinante. Xóchitl Gálvez hace unos días apareció defendiendo esta postura. Xóchitl Gálvez, como se los he dicho, es una persona sumamente mentirosa. Y es muy mentirosa porque es tan soberbia y tan arrogante que no logra aceptar una derrota. Entonces, en lugar de reconocer que se equivocó, de madurar y de canalizar de manera adecuada una circunstancia de este tamaño, prefiere comportarse como lo ha hecho durante toda su trayectoria política, como una niña de más de 60 años de edad, y echarle la culpa a los demás, ¿no? Y asegurar que sí cumplió, que sí hizo la tarea, pero se la comió el perro, literalmente, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta estos vacíos, ¿no? Estos vacíos de personajes como Claudio X González que nos dice, nos vamos a reunir con los consejeros. A ver, usted es un ciudadano, ¿usted por qué se tiene que andar reuniendo con integrantes del tribunal, con el árbitro? ¿Por qué tiene usted que andarse reuniendo, señor Don Junior? ¿Tiene usted que andarse reuniendo con integrantes del INE? ¿Usted a qué partido representa? Y si me dice represento a la sociedad civil, eso no es justificación y tampoco es argumento. Le puedo garantizar que si mañana Juan Pérez va al INE o al tribunal y pide una reunión, no se la van a dar. Entonces, ¿usted por qué asume ese papel? Si usted abiertamente ha dicho que no tiene ningún tipo de responsabilidad, se da cuenta otra vez mintiendo. Dicen una cosa y hacen otra y lo peor, ni siquiera son buenos mentirosos, porque siquiera antes, pues mentían con cierta idea, ¿no? Y entonces, pues por lo menos la mentira les aguantaba un buen rato. Aquí mienten a las 2 y a las 2:05 ya se les cayó la mentira y ni siquiera se las tumbó Morena, las tumbaron ellos mismos. Ya sea porque se empezaron a pelear entre ellos, ya sea porque uno desmintió al otro, ya sea porque el que dijo que era algo, después lo cambió e hizo otra cosa. La realidad es que aquí los dijimos durante toda la campaña. Xóchitl Gálvez, por órdenes de Claudio X González, se victimizó constantemente y por un lado aparecía con Gómez Leiva, que por cierto, Gómez Leiva está enojado, muy enojado, lo han visto últimamente, está molesto, todo lo que se refiere al presidente de la República le genera incomodidad, se pone fúrico, se lanza con una virulencia verbal muy, muy particular, se nota la molestia, se nota el coraje de Ciro Gómez Leiva por cómo le fue en este sexenio, por cómo fue evidenciado en este sexenio, y es que en cierto punto si ustedes notan, la misma situación que vive una Xóchitl, que un Gómez Leiva, con López Dóriga, con Loret, con un Alito, que un Marco Cortés, ¿no? Que un Javier Lozano, en fin, hablamos de personajes que tienen de verdad el ego tan inflado, personajes que durante tantos años ocuparon lugares de dominancia, ocuparon lugares de lujo, ocuparon lugares de primera clase, digámosle así, que de verdad se creyeron que eran de esa clase, que de verdad se creyeron que el país eran ellos, que los medios eran ellos y que de una u otra manera todo lo que ellos dijeran, todo lo que ellos hicieran, era lo que determinaba las cosas. En el caso concreto de los medios de comunicación,
De verdad que eso es lo que no sabe usted cómo les ha indignado, cómo les ha molestado el que la gente ya cuestione su credibilidad, el que la gente ya decida que tal persona dice mentiras y se lo diga a través de las redes sociales. Y claro, para ellos, el hecho de que las mañaneras los pongan ahí, ¿no? En la palestra, resulta ser algo verdaderamente doloroso. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a golpear, estaban acostumbrados a extorsionar informativamente, estaban acostumbrados a no ser tocados, estaban acostumbrados a destruir carreras, estaban acostumbrados a vetar, estaban acostumbrados a manipular la verdad, estaban acostumbrados a ocultar la verdad, estaban acostumbrados completamente a decir y hacer y deshacer. Y al momento que los ponen frente al espejo, que los ponen frente al escrutinio público, entonces nos topamos con este tipo de reacciones verdaderamente molestas, incómodas, fúricas de un personaje como Ciro Gómez Leiva, que debe de preocuparse él junto con otros corifeos por el hecho de que su credibilidad cada día está más y más y más menguada. Yo sé que a final de cuentas a ellos como a sus medios lo que les importa es el dinero y mientras sigan metiendo dinero en otras áreas y mientras sigan siendo funcionales en otras, pues no habrá ningún inconveniente en el plano público. Pero ellos saben perfectamente que en lo personal, para ellos es un golpe muy duro, muy, muy duro que no les digas periodistas, que les digas corruptos, que les digas chayoteros, que les digas que no les creas, no, que defiendas tu postura y que obviamente contestes las de ellos. Eso les pega mucho. Por eso que les mencionaba y les describía hace unos minutos, hace unos momentos, porque durante años ocuparon precisamente esas parcelas, ese falso Olimpo, en donde se encontraban todos estos falsos profetas, estos falsos líderes de opinión, que no eran otra cosa más que una bola de cadeneros por parte de los dueños del negocio. Y eso lo vimos con Xóchitl, que un día aparece con Gómez Leiva y le dice, no, es que el presidente sí me está atacando, sí me afectó, y después yo no me rajo, yo soy de primera. Eso es la oposición, una caricatura de sí misma. Y esta victoria viene precisamente a dejar en claro para que Gómez Leiva no diga que lo que hizo el presidente López Obrador es de verdad muy grave, que lo que hizo Fox fue un juego de niños en comparación con lo que hizo el presidente López Obrador, que deje de querer cobrarle al presidente López Obrador este panorama tan complicado que sus propias decisiones y sus propios intereses fueron construyendo. Ahora, hubo magistrados que votaron en contra de esta determinación. Yanino Tálora, ¿no? Y Reyes Rodríguez, que estuvieron en contra. Incluso este último calificó el proyecto, ¿no? De una manera muy, muy dura. Lo calificó como un intento inútil por ocultar una circunstancia a todas luces notoria, basado en falacias lógico-jurídicas que busca evitar a costa las violaciones al principio de neutralidad, imparcialidad y equidad, por lo que aterriza lejos del estándar del más alto rigor de la justicia imparcial. Bueno, que Reyes Rodríguez diga esto, a mí no me preocuparía. Él es un hombre del Calderonato, es un hombre que siempre fungió para los intereses de Calderón, que incluso esa fue una de las movidas que se llevaron a cabo al tribunal cuando lo quitan a él de la presidencia. Por eso le pegó tanto a Norma Piña y por eso le pegó tanto al Partido Acción Nacional y por eso hicieron tanto escándalo cuando se dio esta situación, porque quitaban a uno de sus alfiles que iba a operar, ¿no? El tema de la calificación presidencial. Lo quitaron. Entonces, al momento que lo quitaron, les arrancaron un brazo fundamental, determinante. Ahora, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes argumentaron todas las deficiencias en los juicios que hacen legal y jurídicamente insostenible anular la voluntad ciudadana de más de 60 millones de personas que acudieron a las urnas y replicaron a Reyes Rodríguez que la Sala Superior no tiene la obligación ni la responsabilidad de mejorar los juicios que les presentan ni defender a quien impugna. Y eso es claro, Reyes Rodríguez lo que está proponiendo es eso, que mejoren las pruebas presentadas por la oposición, que las interpreten de una manera que no es su trabajo, con tal de darles causa, es decir, que le hagan la tarea a la oposición, que sean parte de la oposición.
Por ejemplo, vea, las demandas tienen deficiencias evidentes, tanto probatorias como argumentativas. Se basaron exclusivamente en 1.480 vínculos electrónicos, Dios santo. Se limitaron a notas periodísticas de redes sociales, fragmentos de publicaciones sin ser siquiera comprobados. O sea, ni siquiera comprobaron si lo que aparecía ahí era, era verdad, ¿no? Se puede anular la elección con una ventaja de 30 puntos respecto al segundo lugar con la mera aportación de links. Esto es lo que cuestiona, ¿no? Por supuesto, Felipe de la Mata, cuestionar la voluntad ciudadana con la exclusiva presentación de vínculos electrónicos no alcanza para acreditar los presuntos hechos. Y así es. Vamos a ver qué pasa ahora en la discusión de la sobrerepresentación, que realmente es la joya de la corona en todo esto, porque la elección no se iban a atrever después de la derrota tan contundente, no se iban a atrever a tratar de de echarla para atrás, aunque bueno, insisto, se fueron dando las cosas para que esto no ocurriera, pero claro que si la elección no hubiera sido con tanta diferencia, si no se hubiera quitado a Reyes Mondragón, le puedo garantizar, ajá, que hubiera sido diferente todo este panorama. Y ya lo tenía articulado sin Norma Piña, por supuesto. Ahora, dese cuenta qué tipo de oposición vivimos, que en el PRI se los decíamos en la mañana, Alejandro Moreno se reelige, pero no solamente esto, ¿sabe usted qué hizo el PRI? Se están peleando de tal manera en el PRI que ya corrieron a Amalio Fabio Beltrones, ya lo excluyeron del Senado, del grupo parlamentario. Del Senado no pueden, por supuesto, pero sí del grupo parlamentario. No lo quieren, ¿por qué? Porque dicen sus acciones han atentado contra el partido luego de realizar críticas en contra de la dirigencia. ¿Se acuerda cuando Alejandro Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano se paraban ante una plataforma y decían, ¿no? Que López Obrador era un dictador, era un tirano, no aceptaba críticas, perseguía a aquellos que lo cuestionaban? Bueno, se mordieron la lengua. Siempre se supo que Alejandro Moreno es un porro y por lo tanto se comporta como tal. Y por lo tanto es un tipo, ¿no? Que cae constantemente en actos dictatoriales, autoritarios, ¿no? Y que no lo esconde. Pero aquí lo que me llama la atención es que el PAN haya aceptado aliarse con ese tipo de priistas, con ese tipo, bueno, no hay muchos más, ¿verdad? Con ese tipo de personajes, y que quisieran vendérnoslos como los progresistas, los defensores de la democracia, los defensores de las instituciones, los defensores de los contrapesos. ¿Dónde está Denise Dresser, ¿Dónde está Aguilar Camín? ¿Dónde está Jorge Castañeda? ¿Dónde está Leo Zuckerman? ¿Dónde están todos esos Crespo, todos esos intelectuales que se atrevieron a pedirnos el voto para este tipo de personajes? Un personaje que porque lo critica alguien que no es mejor, lo saca del grupo parlamentario, ¿no? Le ordena a las senadoras y senadores, ¿saben qué? Sáquenlo. ¿Por qué? Porque no me gusta que ande criticando a mi partido. Señora Denise Dresser, ¿dónde está su crítica? ¿Por qué nos pedía que votáramos por algo así? ¿Dónde está realmente su compromiso con la democracia cuando nos pedía que votáramos por un personaje antidemócrata como Alejandro Moreno? ¿Dónde está el compromiso con los contrapesos, señor Héctor Aguilar Camín, cuando nos pide que votáramos por un Marco Cortés que de una manera tramposa, dicho por los propios panistas, acomodó todas las fichas para que el resultado resultara beneficiado en esta elección, fuera como fuera, y que no aceptaba ningún tipo de comentario en contra, dicho por los propios panistas? ¿Dónde está el señor Jorge Castañeda que nos pedía, por supuesto, evitar caer en la deriva autoritaria, populista y demás? Cuando vemos a un Jesús Zambrano que patalea para que le regresen su negocio personal. Señor Leo Zuckerman, usted que todas las noches en tercer grado se vendía como el periodista o el analista que buscaba lo mejor, ¿no? Por todos lados. Tú, Broso, que gritaste a los cuatro vientos que Claudia es Andrés, pero con otro cuerpo. ¿Qué tienen que decir de la oposición y personajes que nos pidieron que votáramos por ellos, como un Xochitl Gálvez, como un Claudio X González, quienes intentan violar la Constitución para su propio beneficio?
simplemente no tienen cara, porque lo que hoy ha quedado confirmado es que la elección es una elección válida, democrática, que hubo situaciones como en todas, ciertas irregularidades, claro, pero no de la dimensión que dice esta oposición, no del tamaño que nos quieren vender y engañar para justificar su propia derrota, que fue una elección en donde los ciudadanos volvieron a demostrarles lo que es la democracia. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, por supuesto, ya lo saben cuáles son los pasos en ese sentido. Vemos el video, si nos gusta, le damos pulgar arriba, lo compartimos, por supuesto, dejamos comentario ahí en la cajita de comentarios y nos suscribimos. Si hay chance, nos echamos el super chat, el super gracias y por supuesto nos unimos al canal. Si no, con todo lo demás casi nos ayudan muchísimo. Yo les agradezco el favor de su atención y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.